Ahora llega el turno de hablar de gobierno y de la gestión de los datos. Ya hemos valorado todos los riesgos a los que nos podemos enfrentar y ahora, ¿cómo gestionamos esos datos? Con los ponentes de la siguiente mesa redonda vamos a desgranar en qué consiste una buena gestión, un buen gobierno de los datos, en qué se diferencia de otras metodologías y qué es lo que aporta en la organización. Vamos a tener con nosotros, les voy a ir nombrando, a Michelle Llorillo, Founder Business Intelligence and Performance Management de Synergo. No sé si les tenemos por ahí. Pues yo les sigo presentando y ya vendrán. José Luis Leal, Partner Data and Analytics, Global Leader Information Strategy de EY. Eduardo López, Business Development Director en Grupo SIA. Pedro Pablo López Bernal, Gerente de GRC y PIC de RSI. Y Luis Malagón, Business Unit Director, Data Governance and True Data en Bluetooth Solutions. Y modera la mesa redonda Carlos Bachmayer, DPO de una importante compañía, DPD, CISA, CISM y muchas cosas más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, os pido por favor un fuerte aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me lo han puesto muy fácil. Yo soy Carl. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos portamos hoy. Antes de nada, bueno, tenéis aquí una presentación, una imagen con todos los ponentes que tenéis, todos los expositores que tenéis aquí a la izquierda mía, a vuestra derecha. Y ahora entraremos a presentaros, pero primero os quería centrar un poquito la cosa para que la mesa redonda la focalicemos un poco alrededor de la idea y del tema. Bueno, lo primero, gracias a Isaka de que me ofreciera la oportunidad de moderar una mesa. Os voy a confesar que es la primera vez que modero una mesa y es un truco un poco especial por parte de Lloris para que hable poco, porque como si estoy ahí y hablo demasiado, pues poniéndome aquí creo que piensa que a lo mejor voy a hablar menos y lo intentaré. También el objetivo es acabar cuando nos toque el tiempo, así que me voy a poner aquí el reloj para verlo. Y bueno, si no nos da tiempo, pues podaremos por algún sitio, pero el objetivo es acabar en los 60 minutos. La otra cuestión es, ya me dijeron que una mesa redonda no tenía éxito si no empezaba con una tira de Dilbert. Entonces, bueno, pues me he aplicado y dice el señor, para poneros en lo que vamos a hablar de datos. Vamos, los activos, siempre decimos que los activos es lo más importante y tal, pues hablemos de datos que forman la base de la información. Dice el jefe de Dilbert, oye, ¿los datos que me diste eran correctos? Y la respuesta es, te he estado dando datos incorrectos durante años. Y dice el otro, ¿qué? Dice, por supuesto, son totalmente correctos, ¿no? También para poneros en contexto, tenemos una guía de Isaka, de COVID, que se llama Enabling Information, y es un elemento muy importante dentro de nuestro campo relativo a la Information Governance, la Information Management. Esta, bueno, pues veremos que es una de las cosas que se utilizan, pero sin embargo los que trabajan centralmente en el área no emplean el Enabling Information de COVID, emplean lo que veremos más tarde, que es el DMBOK, perdón. Tenéis un artículo interesante en el Journal de Isaka de una persona que fue miembro de la asociación durante muchos años, que falleció en el 2012 y dejó escritos artículos que se extinguieron hace muy poco y han ido publicándolos porque estaban tan alineados. Entonces, en este suyo pues habla del DMBOK y dice que recomienda usar los dos, el de Isaka y el DMBOK. Eso es el ticket ganador. ¿Qué es importante esto? Bueno, pues Gartner dice que los CISOs tienen que ser maestros del Data Governance para poder cumplir con el GDPR, o sea que debe ser importante. Y bueno, hicieron un survey y identificaron una figura nueva. Oh, Dios mío, otro más, Chief Data Officer. El Chief Data Officer es un agente de cambio. ¿Os acordáis del
del Joker en las películas de Batman, es un agente del caos y del cambio, pues el CDO también. Su objetivo, y los ponentes me corregirán, es ordeñar el valor de los datos, que no los tenemos ahí para cuidarlos y gastar dinero en cuidarlos, sino para que nos valgan para algo. Y que se sienta, por supuesto, en el PowerPoint tiene que decir que le soporta a la dirección y además que se sienta en la comisión directiva, en la tabla en la mesa de dirección de la organización y innovación. ¿Para qué se usa? Que también lo veremos en detalle. Pues muchísimas cosas, desde Analytics, Business Intelligence, Domain Analytics, ya lo veremos con calma. Y bueno, pues parece que son muchas cosas. En Wikipedia tenéis una interesante definición de gobierno y voy a acabar pronto en este tema porque los que me conocen saben que soy muy sensible con la gobernancia, que me gusta llamarlo gobernancia y no gobernanza porque es la derivación romance elegante, igual que no decimos elegancia, perdón, eleganta, decimos elegancia, pues lo mismo deberíamos decir gobernancia y no gobernanza. Y bueno, ¿qué es esto? Yo empleo un símil muy sencillo para diferenciar gobierno y gestión, porque si no vamos mal, ¿verdad, Pepe? Que si no diferenciamos vamos mal. Bueno, pues tú llamas a un taxi y le dices, quiero ir a Barcelona. Estás gobernando la situación. Yo quiero ir a Barcelona. Y el taxista te dice, ¿por la Castellana o por la M30? Y tú le dices, mira, yo le pago para que me gestione el taxi, no me dé la lata. Vale, un poco, por ponerlo a lo bruto. En data management la cosa no está tan definida y las visiones entre Isaka y ellos de gobernancia y gestión no es tan exacto, ¿no? Veréis, sin embargo, el DMBOK tiene una cosa, a mí me llamó la atención, dice, el término común para data management governance es data governance. Y ya para terminar de liar la cosa, si veis esta imagen que se usa normalmente, resulta que la data governance está debajo de la data management. Pero no os líe, ¿vale? El concepto sigue siendo el mismo. Gobernar es cuáles son los objetivos, cuál es la estrategia, dónde vamos, y gestionarlo es ir y hacerlo. Sin liarnos en que los nombres tengan las etiquetas en los sitios diferentes. Bueno, vuelvo a la mesa ya, intentaré ya no hablar más. Tenemos aquí un grupo interesantísimo de 5 colaboradores. Lo siento, la cuota no nos ha salido bien. Yo intenté hacer una cremallera, pero no. La participación de la mujer en la data governance todavía no es adecuada y tendremos que estimularlo para las siguientes. Las candidatas, por favor, me contacten. Y empezaremos, por favor, para introducirlas en la mesa, por favor. Empezaremos con Michelle. Michelle, ¿nos cuentas un poquitito? Ya sabes, son 2 minutitos. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, antes de todo, agradecer a ti y agradecer a Isaka de darme la posibilidad de estar rodeado de cracks, y entiendo también en los asistentes. Y la ventaja de estar aquí y hablar por la tarde es que me he chupado todas las intervenciones de la mañana, y quiero decir que yo no soy uno de estos, aunque trabaje en Madrid, trabaje en Milán, trabaje en Barcelona, trabaje en Varsovia, vivo en Menorca, y entonces no soy culpable de la cola de manoteras. O sea, que quede claro. Y hablando de nuevo modelo, pues quizá yo sea un poco la representación viviente de lo que se puede hacer con los datos hoy en día, porque realmente yo estoy donde está el cliente y luego en mi casa hago mis gestiones. Estoy aquí y sobre todo una cosa que me llamó mucho la atención esta mañana, y que un dato que ya sabías pero quiero remarcar: el 75% de los activos no son físicos. Entonces, ¿qué son? Son datos. O sea, ahora más que nunca el dato es el negocio. Pensar en toda una serie de empresas como pueden ser Airbnb, Booking, realmente ¿dónde está el valor? Está en los datos que tienen en su posesión. Y por esto es muy, muy importante hablar de data governance. Otra pequeña cosa que quiero decir, que si hemos pasado de hablar de data driven, y el 2019-2020 será el año de los metadatos. O sea, yo no tengo life cycle de Gartner, pero os aseguro que es donde se va a mover todo el conocimiento en este momento, porque es verdad que los datos son muchos, pero ahora toca hacer la gestión de metadatos, y gestionar metadatos no quiere decir gestionar petabytes de datos, sino quiere decir saber exactamente lo que estos datos son. Y con esto
pienso que como intro puede ir. Al siguiente. Eduardo, por favor. Sí, buenas tardes y gracias por invitarnos a participar en esta mesa. Yo vengo aquí en representación de SIA, una empresa que probablemente muchos de ustedes conozcan. Este año celebraremos los 30 años de existencia y casi toda nuestra vida está dedicada alrededor del dato. Muchas veces nos reconocerán por los aspectos de seguridad, pero no solo de seguridad, somos responsables de infraestructura, somos responsables de protección de datos en muchas grandes organizaciones, en la comunicación que hay entre estos datos, etcétera. Por otro lado, ahora mismo estamos iniciando el nuevo camino, que yo creo que Michel ya ha introducido, y la transformación digital ya viene hablando desde hace tiempo, que tiene que ver cómo convertir datos en información y en valor de la empresa de una forma mucho más dinámica, mucho más atractiva alrededor de técnicas como inteligencia artificial. Confío en que podamos desarrollar algunos de estos temas a lo largo de esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pedro Pablo, te he puesto a ti el segundo López, pero no sé el segundo inicial de los dos, así que si no he acertado me disculpas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Isaka, a Carlos por moderar, a todos los componentes de la mesa y al público. Creo que me conocéis todos, ya las canas van marcando tiempo, ¿no? Entonces voy a hacer 54 en breve. RSI, como sabéis, es la empresa tecnológica de Caja Rural, damos servicio a cajas rurales y también a otros socios del grupo y sin duda alguna también pues, a otros clientes no socios desde hace unos años, y somos la tecnológica, damos servicio integral financiero, bancario, de banca y seguros, y sin duda alguna este tema del gobierno del dato para nosotros es crucial, ¿no? Acordaros del acrónimo CPD, Centro de Proceso de Datos, ¿no? Esto no es de ahora. Se supone que el proceso informático es entrada, proceso y salida, y quiero saber de dónde vienen, a dónde van y qué hago con ellos dentro, ¿no? Entonces, todo eso con la complejidad que hoy tiene todas las nuevas disciplinas, y pensar en la inteligencia artificial, el Big Data o cualquier otra de las disciplinas que nos va a obligar y nos está obligando a manejar ingentes cantidades de datos. Lo importante para nosotros es tener un buen paraguas, y para nosotros está además embebido dentro de lo que es todo el gobierno TIC, ¿no? Lo que sería la ISO 38500 y compañía, pues una disciplina más, igual que la seguridad, los riesgos, etcétera, una disciplina más a tener muy en boga, y de acuerdo con los compañeros de mesa, sin duda alguna los datos son el activo, vamos a decir, lógico o no físico, que nos soporta cada día más en nuestros negocios. Yo creo que con eso por ahora es suficiente. Gracias, Pedro Pablo. Luis, por favor. Hola. Bueno, pues nada, reitero los agradecimientos. Yo, bueno, vengo en nombre de Bluetap Solutions, somos una empresa de tecnología, somos aproximadamente 400 profesionales dedicados a temas de, bueno, en general gestión de datos, y en concreto tenemos un área especializada en temas de gobierno del dato. Trabajamos también, pues bueno, un poco en otras prácticas, ¿no? Desarrollo de procesos, reporting, BI, Big Data, un poco todo esto. Y bueno, en particular yo, pues bueno, dirijo el área de Data Governance y el área especializada en un producto que tenemos desarrollado que se llama TrueDat, y bueno, que está orientado a la gestión del gobierno del dato. Muchas gracias, Luis. Carlos. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por tenerme aquí. Y yo voy a contarlo un poco al revés, ¿no? Primero un poco mi historia y cómo esa historia ha encajado y ha enriquecido los servicios que damos en mi compañía en Sanyang. Yo comencé como preventa de MDM en una compañía de software grande hace más de 10 años, y empecé a liderar proyectos y programas de Master Data Management, Data Governance durante pues, casi toda mi vida laboral. Cuando llegué a EY, evolucionamos esta visión más tecnológica de lo que es el gobierno del dato y el Master Data Management, y empezamos a contestar a las necesidades de nuestros clientes en cómo convertirse en compañías data-driven. Entonces no era ya solamente el gobierno, sino era cómo generar valor a través de los datos, ¿vale? Y esto es un poco mi historia. Ya. Muchas gracias. Pues vamos ya a la primera ronda de preguntas, respuestas y diálogos. Así que tenemos 5 preguntas, una para cada ponente. Si alguno tiene un rebote, pues tendremos rebotes. El debate lo dejaremos un poquito más para adelante, salvo que surja, que tampoco lo voy a impedir ni cortar. La primera es para Pedro Pablo. Y es, ¿qué es el gobierno y gestión de los datos? ¿Nos puedes explicar un poco qué es esta cosa?
Bueno, me has dado en el clavo, ¿no? De lleno, por ser el primero. Bueno, desde mi punto de vista, lógicamente, y de la compañía en la que trabajo y represento, ¿no? De alguna manera, el gobierno de gestión de los datos para nosotros es el proceso, es un proceso principal en la compañía, sin duda alguna, del cual nos llevamos preocupando bastante tiempo y poco a poco, pues gracias a las metodologías como las que has nombrado y alguna otra cuestión también interna, estamos intentando aplicar las diferentes disciplinas que ese gobierno de datos nos va a ayudar a gestionar, ¿no? Como todo lo que es la privacidad, la seguridad, la calidad del dato, el valor del dato, ¿no? Que para nuestro negocio, sin duda alguna, como es un negocio financiero bancario, que somos infomideros de la información, en definitiva, y podemos poner en valor todos esos datos en nuestros procesos, no solamente para que ese dato sea fiable, sea íntegro, etcétera, sino que me exige trazabilidad, ¿vale? Me exige reporting a nuestro regulador, por ejemplo, al Banco de España, y de alguna manera esos datos que estamos reportando, sean del tipo que sean, tienen que ser fiables, no solamente íntegros, sino fiables, ¿no? Me ha venido muy bien lo de Dilbert del principio, porque está en esa línea. Si realmente estamos todos seguros, los que estamos aquí en nuestras compañías, de que todos los datos que gestionamos, reportamos, informamos, son los correctos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno del dato es una disciplina que, en nuestro caso, mi director es la figura del CDO en la compañía, y nosotros, en nuestra estructura, de alguna manera le ayudamos, desde el punto de vista de GRC, compliance y de DPO y de CISO y demás, a gestionar todo ese gobierno de datos, que es harto complejo. Nuestro área, además, es el área de Smart Data, se llama así, Smart Data. Hemos potenciado mucho esta sinergia, donde está incluido todos los reportes informacionales, todos los Big Data, todas las nuevas tecnologías de este tipo. Y lo que estamos intentando hacer, precisamente, no solamente guardar el dato desde el punto de vista gobierno, que tú has explicado muy bien, de la capa que quiero hacer y dónde quiero ir, sino de la capa también un poco de involucrar a la compañía en ese gobierno, ¿no? Por ejemplo, revisando retenciones de datos, si tenemos todos los que tenemos que tener desde el punto de vista legal, regulatorio y demás, lo cual ya entroncamos incluso con legal y con compliance, para ver si todo lo que nos pide las regulaciones o las legislaciones lo tenemos a disposición de esa manera, ¿no? Y, por supuesto, entronca con la seguridad, sin duda alguna, y sin extenderme mucho, por los 2 minutillos más o menos que tenemos acordados, de alguna forma, en el mundo de la ciber, el dato es crucial, y lo estamos viendo porque los malos, estos que llamamos los malos, que nos atacan normalmente, a casi todas las empresas del sector que sean, buscan esos datos, las credenciales del usuario, usurpar cómo contactar con él o cómo suplantar su identidad, etcétera. Son datos, en definitiva, ¿no? Entonces, la importancia para nosotros del gobierno es definirlo como proceso, resumo, tener un equipo competente de perfiles, sean CDO, DPO, CISO, etcétera, compliance, que nos ayude en su disciplina correspondiente, y abarcar las disciplinas de forma vertical, pero de forma transversal, ¿no? En ese sentido, para poder gobernar y luego, lógicamente, levantar indicadores y levantar un poco, pues, toda la gestión de riesgos en cada una de las disciplinas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno de vosotros, de los expositores, quiere añadir algo más a algo que pueda enriquecer qué es el gobierno y gestión? Ya sé que tendremos todos para 5 horas con el tema, pero ¿alguna? Bueno, pues nada, pasamos a la siguiente pregunta, que es para Michel. ¿Qué aporta y qué nos resuelve estos? Bueno, vamos a ver. Antes de todo, alguien dijo, no me acuerdo quién, pero que está harto de oír hablar del concepto de transformación digital. Yo estoy perfectamente de acuerdo y lo llamo hábito de evolución digital, porque quiero decir, es por ahí que tenemos que ir. No es un proceso que empezará y acabará, porque todo el paradigma del mundo del trabajo ha cambiado. Lo veis con el cloud. Yo soy usuario de Dropbox del 2007 y cuando lo dije a los amigos, esto decía, tú estás loco, ¿dónde están estos servidores y tal? Bueno, para las veces que me he reído cada vez que he perdido un ordenador, no he perdido ningún dato, ¿no? Pues entonces los modelos evolucionados y lo que aporta la governance es, sobre todo, una reflexión profunda sobre lo que realmente es el dato. Vamos a ver, ejemplo ¿qué es venta? Es venta, Michele, es que hemos vendido, vale, pero ¿qué es venta para el departamento logístico? ¿Qué es venta para el departamento de compras? ¿Qué es venta para el departamento financiero? ¿Qué es venta? Hay que poner claro dentro de la empresa, sobre todo ahora con esta moda del data driven, que nos lanzamos a dar datos a toda la empresa, que me parece correcto, pero a veces los resultados son
no son los mismos. O sea que algún científico de datos te saca un análisis de donde sale un valor, pero este valor está realmente contrastado. Pues todo esto se hace en la gestión del metadato. O sea, en el momento que yo, en el Business Catalog dentro de Data Governance, en el momento en que digo venta es esto, y es esta persona que puede decidir qué es esto, y está en esta tabla, y esto es el recorrido que hace dentro del proceso de datos para llegar a darme este valor. Esto es lo que nos aporta. Entonces, no mirarlo solamente desde el punto de vista de la compliance. Bueno, me piden GDPR, me piden RDS, me piden... No, mirar cuánto es importante la gestión del metadato, porque en el momento que decimos, esto es el dato, y esta es la persona que decide de estos datos, esto es responsable, la última modificación que se hizo fue en este día, pues... ahí vamos a tener el lineage, ahí vamos a tener la capacidad de poder reconocer en cualquier momento y poder cumplir perfectamente con el compliance, pero sobre todo para no perdernos, porque los datos van a ser siempre mucho más. Y ojo, hay otra cosa que quiero lanzar aquí en la mesa, que es el concepto de la virtualización, que yo conozco muy bien, porque me he dedicado a ello. O sea, ya los datos no se mueven. Los datos están en sus silos y lo que salen son queries que dan resultado de estos datos. Entonces ya no existe, el problema de la seguridad es muy, muy importante, pero es el proceso continuo de información es total y continuo. Ya son consultas que se lanzan. Si el dato está en el cloud en Argentina, se queda allí, en los servidores de Argentina, pero yo estoy ya no moviendo datos, sino interpretando datos, porque la virtualización es lo que me permite. Entonces ahí también hay que darle una vuelta de tuerca más, porque habrá que saber todo este proceso, cómo se regula, de qué forma se cumple, y sobre todo saber el dato que estoy mirando, qué es, porque no es tan sencillo como parece. Espero haber contestado. Sí, vamos construyendo todos, yo creo, que una visión, ¿no? La siguiente pregunta es para Eduardo. Dice, ¿en qué se diferencia de otras metodologías? ¿Qué añade? Nosotros tenemos 27.000, COVID, no sé qué. ¿Esto cómo se cruza con lo nuestro? Bueno, desde mi punto de vista, el problema fundamental es que, como se está comentando anteriormente, los datos son sustanciales, son permeables en toda la organización, en todos los procesos, en todas las relaciones que hay entre los distintos actores. Eso hace que su ámbito de aplicación evidentemente sea mayor. Por supuesto que tenemos metodologías, pero en el fondo vamos a tener que ir acumulando e ir utilizando buenas prácticas para poder sacar soluciones prácticas alrededor de todo esto y soluciones sostenibles, porque estamos en continua evolución alrededor de todo esto. ¿Qué es lo que nos parece a nosotros trascendente? ¿Qué tipo de elementos son sustanciales? Pues reconocer parte de lo que se está diciendo aquí. Los datos están en todos los lados. Probablemente podamos tener distintos hilos o consumirlos de una forma o de otra, pero están en todos los sitios. Los datos sirven para algo, sirven para dar capacidad a las empresas, a las organizaciones. Los datos están en un sistema integrado, están en múltiples dispositivos, aplicaciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto vamos a tener que tener cuidado a la hora de cumplir con regulaciones o a la hora de cuidar de su seguridad de todos estos elementos. Estamos pensando, por ejemplo, en la seguridad de los datos, pero ¿de qué nos sirve la seguridad de los datos si no controlamos a las identidades que están accediendo a esos datos o que están gestionando esos datos, ¿no? El problema de la visibilidad, dónde están, cómo los vemos, cuáles son sus dominios, qué tipo de implicación tiene y riesgos ocupan en cada uno de ellos, ¿no? Y, por supuesto, uno de los elementos que es lo que sirve para impulsar muchos de estos proyectos hoy por hoy, que es el cumplimiento regulatorio, que afortunadamente cada vez empiezan a estar pues, más claros y con principios más sostenibles, como pueda ser el propio Reglamento General de Protección de Datos, que establece que la seguridad debe ser un elemento sustancial desde el principio para poder cumplir con todas estas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, vamos allá un adelante más. Luis, ¿a qué se aplica esto? ¿Qué hacemos? Pues es que realmente tenías antes una diapositiva que estaba muy bien. Si puedes echar un poquillo para atrás, perdona que te lío, pero es que realmente me he estado yo preparando un poco esto y luego he visto que lo tenías aquí a tope. ¿Esta? Bueno, a ver, yo volviendo un poco al punto anterior, o sea, es verdad que se le está dando un enfoque bastante
cercano al cumplimiento, ¿no?, a temas de gobierno del dato. Yo creo que también un poco los objetivos que busca pues son realmente que los datos sean fácilmente, que se puedan buscar fácilmente, ¿vale? Creo que esto es un objetivo fundamental, o sea, que no sea un suplicio tener que encontrar el dato de ventas o el dato no sé qué. Y luego que esta información se entregue rápido, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde están realmente los objetivos de gobierno del dato. Y claro, evidentemente, pues datos que lleguen con calidad y que lleguen de acuerdo a todos los estándares regulatorios. Entonces, bueno, para esto, ¿dónde lo aplicamos? Pues nosotros cuando empezamos a trabajar en esto, principalmente el gobierno del dato se aplicaba pues en entornos de plataformas informacionales, muy sujeto a normativos, ¿no?, como RDA, tal, no sé qué, buscando resolver problemas de trazabilidad del dato. Pero claro, ahora han ido saliendo nuevos entornos de información, nuevos entornos analíticos, y pues aquí en la pantalla veis 10.000 cosas que trabajan con datos, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de los grandes retos que hay ahora mismo alrededor del gobierno de la información, el gobierno del dato. Otra problemática que no aparece aquí, mira, sí, se parece, Self-Service BI, ¿no? O sea, cada vez los usuarios tienen herramientas y son más hábiles en el uso de dispositivos, bueno, tipo, pues herramientas que conocéis todos, ¿no? El Power BI, el MicroStrategy, no sé qué. Entonces, toda esa información que realmente también forma parte de los activos de datos con los que trabajan las empresas debería estar gobernada, y creo que es algo que en lo que estas disciplinas tienen que trabajar. Y luego, bueno, por ir también un último punto, o sea, a nivel el segmento, ¿no?, de empresas. Nosotros empezamos trabajando más o menos en 2011 con temas de RDA en gobierno del dato, y claro, esto vemos que ahora ha sido una práctica que se ha extendido ya a muchos otros sectores como buena práctica, y eso creo que está muy bien. Creo que ahora también hay un reto, y es que esto empiece a calar en organizaciones más pequeñas y encontrar mecanismos que sirvan también para estas organizaciones. Muy bien, gracias, Luis. Bueno, pues nada, pregunta para Carlos. Esto de gobierno, gestión, del dato, de los datos, ¿qué hacen los clientes? ¿Saben, tienen una forma estandarizada de hablar? ¿Se entienden unos con otros? ¿Causa confusión? Mira, yo voy a poner 3 ejemplos concretos que nos han planteado nuestros clientes, ¿vale? Entonces, uno de ellos es, en un CEO, en una reunión con un CEO, nos pregunta: sé que estoy invirtiendo un montón de dinero en temas de datos, me han dicho que tengo un data lake, me dicen que tenemos analytics, pero realmente cuando mis inversores me preguntan, ¿tengo una estrategia sobre cómo sacar valor de estos datos?, no soy capaz de contestar. Entonces, al final, gobierno del dato también es saber qué vas a hacer con ello, tener una estrategia clara y desarrollarla. Otro ejemplo que también nos comentó un cliente es, mira, es que uno de los desafíos de mi comité de dirección es que cuando yo pido, oye, ¿cuántos ingresos hemos tenido por ventas?, el financiero, el de ventas, como decía antes nuestro amigo, y el de producción me dan datos completamente distintos. ¿Cómo alineo estas visiones? ¿Vale? Y al final esto impacta a todos los niveles, desde el nivel ejecutivo, que se pongan de acuerdo en qué significa esto, hasta la trazabilidad de datos en los sistemas, de dónde viene, pasando por los responsables de negocio que son capaces de coger este KPI y decir, esto viene de aquí, esta es la fórmula, y me responsabilizo de que el dato sea bueno. Y esto me lleva a la última parte, porque ¿cuántas veces hemos escuchado ese dato no está limpio, está sucio? Pero es que no es lo mismo una mancha que cómo acaba el mono de un mecánico al final del día. Si no tengo un marco para poder medir la calidad de los datos, una serie de KPIs, y establecer cuáles son los umbrales razonables de calidad, al final no hablar de datos sucios o limpios no tiene sentido. Entonces, con esto... Muchas gracias, Carlos. Ahora te va a tocar seguir porque la siguiente también va para ti, pero quería añadir algo más. Esta mañana no he podido estar con vosotros físicamente, pero gracias al streaming, que funciona muy bien, como ya le he comentado a la organización, he podido continuar siguiendo o permanecer siguiendo las cosas.
Creo que ha sido Manuel Carpio, Manolo, si no me equivoco, mi memoria no me falla, el que ha dicho que deberíamos, bueno, ha citado, lo pensamos mucho, solo hemos oído, pero yo creo que él ha sido el que ha dicho muy explícitamente que el perímetro no existe, pero fundamentalmente lo que ha añadido es que tenemos que tener activos resilientes. Los datos, como ya hemos hablado, son nuestros principales activos. Y esa resiliencia que estamos acostumbrados a ver desde el punto de vista de confidencialidad, integridad y disponibilidad, yo creo que la data governance la ve como una visión 360 grados más allá. No es solamente que estén protegidos, sino que estén limpios, no estén sucios, estén disponibles, pero no con este concepto de disponibilidad de 27.001, sino que estén disponibles para los objetivos del negocio, no por ahí mezclados. Es un poco lo que me quedo complementando bueno, pues por qué nos preocupa o por qué nos ocupa el activo principal que estamos con él, ¿no? Siguiente pregunta ya. Carlos, ¿puedo apuntar una cosita? Vale, por supuesto. Solamente, perdona. Yo quería apuntar dos cositas que tenía en la cabeza según hemos ido exponiendo los compañeros de mesa, y yo creo que quizá puede ilustrar al público cómo una fábrica de automoción, ¿vale?, puede tener sus piezas catalogadas o sus recambios inventariados si no tuviese realmente ese inventario y ese ensamblaje, cómo funciona o ese despiece. Sería imposible, ¿no? Cómo montar un avión sin ese mundo, ¿no? El mundo de la industria, como lleva muchos más años, todo esto lo tiene bastante superado, y si no sería imposible, ¿no? Yo creo que os quedéis con esa foto de que quizá la mejor forma de gestionar y de gobernar los datos en nuestras compañías es empezar por ese inventario de datos, de finalidades, de usos, de ciclo de vida del dato, ¿vale? Y ahí os dejo al GDPR de la mano mucho. Es lo primero. Y lo segundo que quería apuntar, y ya termino, es que me dieron a leer en el año 85, cuando empecé en informática, un libro que se llamaba Del bit a la telemática, de Luis Arroyo, ¿vale? Yo creo que podríamos crear un libro nuevo que se llamase Del bit a la decisión, ¿no? Porque estamos hablando de inteligencia, y al hablar de inteligencia se compone de informaciones analizadas, se compone de registros, se compone de datos, se compone de bytes, de bits, etcétera, y volvemos otra vez al origen, ¿no? Entonces yo creo que esa reflexión abarca a todos, abarca a los técnicos de bajo nivel y abarca a los grandes decisores de negocio de alto nivel que toman las decisiones, ¿no? Quizás es el segundo píldora que yo creo que resume muy bien cómo podemos gobernar y cómo podemos gestionar los datos de nuestras compañías, y que el reto sin duda es amplio. Gracias. ¿Alguna contribución más? ¿No os quedéis con ello en el cuerpo? Bueno, seguiremos teniendo tiempo, todavía estamos como a la mitad, o sea que... Pregunta para Carlos. ¿Qué hacen vuestras organizaciones en esto, no? Bueno, como sabéis... Donde no debía. Bueno, Carlos, sí. Por favor. Bueno, como sabéis, mi organización al final somos una organización de servicios y nos debemos a nuestros clientes. Entonces, te pongo ejemplos de proyectos que hemos hecho para resolver problemáticas concretas de clientes. Te voy a poner 3 ejemplos. El primero... En una compañía global en la industria de transportes empezaron a intentar monetizar sus datos. Y el problema era que no coincidían las facturas que enviaban a sus clientes con los datos de ocupación de los trayectos, de los tramos que tenían. Entonces los clientes decían, oye, me estás cobrando más y me estás diciendo que tengo menos viajes en este tramo. Entonces tenía un problema. Entonces... Esto al final desencadenó una necesidad de definir una estrategia de gobierno de datos. Les ayudamos a definir esa estrategia, cuáles eran la estructura organizativa que tenían que poner, y cuáles eran los proyectos de tecnología que tenían que desplegar, ¿vale? Y al final, pues esto se trasladó a una serie de proyectos de Master Data Management, a la creación de un órgano de gobierno, etcétera. Un segundo ejemplo es una compañía hotelera que tenía un mandato bastante amplio de queremos sacar partido de nuestros activos intangibles como los datos y la visión de cliente. Entonces, desde un punto de vista de datos, el desafío era estructurar esta transformación, porque no consiste solamente en montar un sistema, un entorno, sino consiste en montar el entorno para poder ofrecer datos que se puedan consumir por parte del negocio para tomar mejores decisiones. Y además, cómo los gobierno, cómo aseguro la calidad y cómo alineo la visión de la información. Entonces, les ayudamos a definir este plan de iniciativas
priorizado por valor de negocio y diseñar cuál debía ser la organización futura para conseguir obtener estos datos. Y además les ayudamos a hacer esta transformación, tanto desde el punto de vista de la producción de los datos, como del gobierno, como del consumo y la toma de decisiones. Y por último, en un gran banco internacional, pues algo muy concreto. Es decir, mira, al principio son cosas muy de compañía, pero también puede haber gobierno del dato en temas más limitados, como necesito montar una organización y una serie de procesos para controlar el riesgo global de mis clientes globales. Entonces, al final, esto se trasladó en un proyecto en el que, de nuevo, una organización, una serie de procesos y unos sistemas para poder mantener a nivel global, con una serie de aprobaciones, cuál es la evolución de estos clientes, las jerarquías, los porcentajes de ownership de las compañías, para poder controlar este riesgo a nivel global. Entonces, 3 ejemplos concretos de el gobierno de datos y de lo que hacemos con ello. Muchas gracias, Carlos. Eduardo, por favor. Sí, como comentaba antes, nosotros somos reconocidos fundamentalmente en el ámbito de seguridad, en los ámbitos de infraestructuras, de comunicaciones. La verdad es que la mayor parte de los proyectos que estamos haciendo en este área vienen inducidos por este tipo de necesidades, que es relativamente común en el mercado. Trabajamos fundamentalmente en 3 pilares, los pilares de la metodología. En esto me gustaría resaltar que lo que se acaba de presentar en la reunión, en la ponencia anterior del modelo unificado de controles, nuestros clientes lo vienen oyendo en los últimos 10 años y, por ejemplo, ha sido uno de los motivos de un premio especial en una de las grandes organizaciones de la administración pública el pasado año como el elemento fundamental de implantación de cumplimiento de GDPR y gobierno GRC en concreto, precisamente por estar basado en el modelo desarrollado por algunos de los colegas aquí presentes en el ámbito del modelo unificado de controles. Trabajamos mucho también desde la perspectiva de suministro de infraestructura, suministro de soluciones y tecnologías orientadas a la protección de datos, desde la perspectiva de fundamentalmente disponibilidad, protección, seguridad, acceso, toda la parte de protección de los dispositivos de los que se pueden acceder, de las comunicaciones y cómo aplicar técnicas criptológicas alrededor de todo esto, y desde la perspectiva de cultura, es decir, cómo se tiene que comportar la organización para trabajar en entornos cada vez más colaborativos, en entornos cada vez más seguros alrededor de estas cuestiones. En los ámbitos de proyección hacia el negocio, lo que estamos haciendo ya últimamente es aplicando técnicas de inteligencia artificial, especialmente tanto de Machine Learning como de Deep Learning y en los casos de ETL, de robotización, de la parte de cómo poner orden, precisamente cómo construir el inventario, cómo construir los corpus de conocimiento de los data warehouse existentes para convertirlos en data lakes explotables para la organización. Y una vez explotables, identificables, pues evidentemente protegidos y con el cumplimiento normativo que le hace falta. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Luis, por favor, vosotros, ¿qué tipo de demandas y servicios cubrís? ¿Qué os piden los clientes aquí en este área? Pues, a ver, lo decía antes más o menos, o sea, nosotros empezamos trabajando, porque claro, cuando se habla de trazabilidad, luego imagínate cómo es llevar eso a un entorno como un gran banco, ¿no? O sea, nosotros somos un poco los frikis que llegamos allí y intentamos resolver ese problema desde un punto de vista tecnológico, llevándolo a los sistemas. Nosotros nos especializamos un poco en este ámbito de la trazabilidad y demás y pues bueno, identificamos una oportunidad de mercado, desarrollamos un producto y lo hemos llevado también a un modelo de software libre que yo creo que está siendo bastante exitoso. Y bueno, también un poco en todo este proceso de estos 3-4 años trabajando con este software, lo que hemos visto es que realmente el gobierno
está sirviendo para mucho más de lo que nos esperábamos. Tenía aquí algunos ejemplos, por ejemplo, y prometo no decirlo más, pero está sirviendo como canalizador de la actividad de transformación digital en grupos como Naturgy o La Liga. Estamos trabajando está sirviendo un poco como herramienta de reducción del OPEX. Dice, joder, es que no tiene nada que ver. Pero realmente lo que nos permiten estas herramientas y toda esta tecnología que va debajo del gobierno del dato es mapear todos nuestros sistemas, ver dónde hay costes ocultos, ver ineficiencias. Entonces, bueno, en ese sentido, por eso decía que antes, que además de una actividad de cumplimiento, puede ser una actividad que realmente suponga una ventaja competitiva a las empresas. Está sirviendo como acelerador para migrar a la nube en otros entornos. Está sirviendo para gestionar los metadatos en plataformas informacionales. Es decir, saliéndose un poco del ámbito de lo que es el puro cumplimiento, lo que tratamos desde nuestra empresa es que a través del gobierno del dato, pues aportar valor a las empresas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Michel, por favor. Bueno, yo quiero hacer una pequeña encuesta rápida volante. A ver, de las empresas representadas aquí, ¿cuántos tienen CDO dentro de la empresa? Levanten la mano, por favor. Muy bien. ¿Cuántos lo tienen previsto? Bien. Será interesante ver el año que viene la diferencia. Yo pienso que va a ser bastante importante porque la figura del CDO va a ser crucial. Es un C-level, entonces está en la parte de arriba. Es la persona que va a ayudar a la empresa a sacar valor de los datos, que no será solamente un tema de cumplimiento normativo, será un tema de sacar ventaja competitiva de estos datos. Y en clientes lo que hacemos es esto, en el sentido, nos acercamos a los clientes, muchas veces el cliente no sabe, tiene unos datos y nosotros lo explotamos. Antes lo hacíamos a través de ETL, ahora cada vez que alguien dice la sigla ETL, Michele grita, porque ya esto es un poco anticuado. Ahora se utiliza la virtualización de datos para todo esto. De esta forma los datos quedan en su sitio. El data lake, otra posibilidad, pero lo que pasa con los data lake es que lo llenamos de basuras y de cosas y se nos hace el espacio muy rápido, se acaba muy rápido, y entonces lo que hay que dotar los data lakes es de una capa de anticorrupción para que los datos que estén ahí dentro tengan su sentido. Pues de todo esto nos ocupamos nosotros y con la difusión intentamos también evangelizar en este sentido, explicarle a las empresas que, bueno, porque antes fue los RP, ¿no? Joder, los datos tienen que estar estructurados, pues bien. Yo, para hacer preventa de Business Intelligence, decía a la gente, ¿te mola esto? ¿Que puedes ver la venta de tu...? Sí, necesita un RP. O sea, yo al fin y al cabo hacía la preventa de Business Intelligence haciendo preventa de RP. Y ahora es un poco el paso siguiente, en el sentido, el valor está en los data warehouse, está en los data lakes, está dentro de la empresa, pero como decía el compañero al principio, muchas veces las empresas no saben que tienen esta ventaja competitiva. Pues yo pienso que ahí que nos dedicamos nosotros, y que pienso que muchas empresas también se van a dedicar en los próximos meses y seguramente a lo largo de todo este año. Muchas gracias, Michel. Bueno, cerrando ya esta ronda, última pregunta para Carlos Ullero. ¿Cómo ves el desarrollo de la gobernanza y la gestión de los datos a nivel internacional? En cuanto al desarrollo de los datos y gestión de la gobernanza a nivel internacional, igual le toca más a que nos ha hablado, ¿no? Sí, le estaba aquí troleando un poco a mi amigo Pedro Pablo, pero he visto que ha estado muy estoico y no ha saltado. Venga, Pedro, perdóname la broma. Bueno, yo creo que los datos... Tenía un buen gancho, ¿eh? Sí. Estaba ahí muy calladito, ¿no? O sea, que al final yo creo que la gestión de los datos y el gobierno de los datos a nivel internacional, sin duda alguna, es una disciplina transversal
que igual que hemos hablado de otros procesos y otras normas y otras metodologías, sean de MBOOK o la que sean, deberíamos de pensar también en el concepto de DMM, ¿no? De Data Maturity Model, que nosotros sí que hemos empezado a aplicar de alguna manera, a medirnos, decir, oye, ¿dónde estamos para las 11 disciplinas de DMBOOK y dónde queremos estar, ¿no? Con un roadmap y, lógicamente, a veces ambicioso, a veces no se llega a todo lo que se quiere, pero os pongo 2 o 3 pinceladas de cosas que nos están ayudando y que van muy en línea a lo que estáis comentando, ¿no? Yo creo que no es solo ámbito nacional, europeo o internacional, sino que, por ejemplo, dices, pues un servicio de DPO y una figura de DPO como servicio nosotros a nuestros socios y clientes, pues es una cosa que hemos creado y que, bueno, ya veníamos trabajando en esa línea con la antigua LOPD, pero sí que lo hemos potenciado mucho más, ¿no? Eso en el ámbito regulatorio, un análisis de retenciones legales y además revisándolo a la parte técnica de dónde esos datos están ubicados arquitecturalmente, tanto en el modelo lógico, modelo físico y modelo de negocio, y dónde físicamente, en qué contenedores. Hemos analizado 4 grandes contenedores, lo que son las bases de datos, lo que son los ficheros, vamos a decir, batch más tradicionales, lo que son los documentos en la compañía y lo que son los logs de aplicaciones de los cuales luego extraemos inteligencia. Y luego, por otro lado, en la parte que también ayuda mucho al negocio, ¿no? La parte Big Data e Inteligencia Artificial, pues tenemos una cátedra con la Universidad de Alcalá para todo este tipo de modelos predictivos o modelos de inteligencia que estamos trabajando. Y eso sí que aporta al negocio porque luego somos capaces de cargar esos modelos, por ejemplo, en el CRM operacional, de tal forma que ayudamos a la venta cruzada o a la segmentación del cliente o a lo que sea, ¿no? Yo creo que todo este mundo del gobierno, de la gestión del dato, sin duda alguna, y apoyando, por supuesto, el ciclo de vida del dato, y una cosa muy importante que has comentado, que es el tema de los metadatos, ¿no? Por ejemplo, para protección de datos, el establecer cuáles son aquellos metadatos de carácter personal es crucial empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar con la regla de 80-20, un esfuerzo acotado, cubrir una gran parte, ¿no? Entonces, en ese sentido es por donde creemos que estamos trabajando y creemos que poco a poco debería haber algún tipo de, no sé, normativa adicional que nos ayude, y además estamos intentando configurar con unas políticas, etcétera, etcétera, un sistema de gestión de gobierno y de gestión del dato dentro de la casa, como si fuese la 27.000 o fuese cualquier otro, ¿no? Yo creo que con eso ya os he aburrido un rato. Muchas gracias. Bueno, entramos ya en la siguiente. Les voy a lanzar unas preguntas difíciles a los ponentes o conflictivas, vamos a decirlo así, y veamos qué nos dicen levantando la cartulina del sí y el no. Es muy difícil decir aquello de sí o no. Dice, ¿tú irías a bailar? Y dice, hombre, depende con quién, ¿no? Bueno, la primera pregunta es si existe o no como disciplina. A ver, mostrarnos vuestra tarjeta. Bueno, todos azules. Todas consideran que es una disciplina real y existente. Bueno, siguiente, bueno, he de decir que ISACA y COVID discrepa un poco de ellos porque dicen que las fronteras no están bien clarificadas y tal, con lo cual a lo mejor soy yo el que discute con ellos 5, todos contra mí en el yo no y ellos sí, pero bueno, eso ya será la siguiente. Siguiente pregunta, si está definida y los expertos tienen una visión coherente de qué es esto. ¿Qué son los expertos? Vosotros. Está definida, tenéis una... Todo el mundo habla de lo mismo cuando habláis de lo mismo. 3 nos, 2 sís. Aquí ya hay un poquito más de debate interesante. ¿Puedo una cosa? Venga, adelante. Hay 2 pinceladas que no hemos comentado todavía y para mí se basa en 2 cuestiones. En la ética del gobierno del dato y en la cultura, ¿vale? Cuando nos sintonicemos en eso, decimos todos que sí. ¿En qué aspecto no estáis sintonizados en la ética y en la cultura? ¿Tenemos todos claros en la sala lo que estamos hablando, de esos 2 conceptos respecto a gobierno y gestión del dato? Pregunto al público, perdonarme. Sí. Te devuelvo a lo gallego, Carlos, porque... Bueno, a eso estamos, ¿no? No, un poco para consolidar esa opinión. Cuando estamos hablando de gobierno, de datos, estamos pensando de los datos de la empresa, pero realmente son los datos con los que la empresa trabaja. Y eso no siempre son solo datos de la empresa, son datos externos. Y ahí es donde están las cuestiones de ética, efectivamente.
Un matiz, de verdad. Ayer me llegaba un informe de Garrigues sobre las bases de datos de ADN, ¿vale? Se ha hecho un estudio muy interesante con varios colaboradores y, claro, ahora mismo son muy extendidas a nivel mundial, utilizadas para la ciencia, utilizadas para la policía, para justicia, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué son las bases de datos de ADN? Somos nosotros mismos, la humanidad. ¿Qué ética tiene aquello si lo juntamos con la robótica a futuro? Muy bien. Tercera pregunta. ¿Es un tema que esté vivo? ¿Se emplea? ¿Se compra? ¿Se vende? 1, 2, 3, 4, 5, que sí. Hago preguntas muy sencillas, ¿eh? No hay dispersión de resultados. Y cada vez más. Bueno, yo aquí volveré otra vez a hacer un poco de abogado del diablo. Según la última encuesta de Data, no está en el de ISACA, lo de ISACA es el pie de la página, es de Dataverse, me parece que es. Únicamente no llega al 15% las altas direcciones que entienden, soportan y sponsorizan las actividades del programa de gobierno de datos. Es un... Podemos hacer otra encuesta, ver cuántas empresas tienen una herramienta, una suite de data governance en este momento activa. ¿Y es? Bueno, repetiremos el año que viene y seguramente habrá muchas más manos levantadas, de esto estoy seguro. Bueno, yo como contraposición podré decir que nosotros a nivel de este año de proyecto de consejo tenemos el proyecto Retenciones Gobierno del Dato. Muy bien. Y ahora voy a hacer una pregunta de examen ISACA, SEACISA, CISEM, CERRIS, como queráis. La pregunta ¿es falso que no está denostada? Y cuidado, leer con cuidado. ¿Es falso que no está denostada? Cuatro que sí y uno que quiere opinar lo contrario. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Yo aquí también tenía una cosita que he visto por ahí que me llama mucho la atención. Y bueno, pues tú cuando buscas por Data Governance y empiezas a leer Data Governance is dead, viva el Data Governance, no sé, es un poco... Y estamos en el ciclo de Gartner, ¿no? ¿Dónde estamos de arriba o abajo? Pero bueno, yo creo que estamos hacia arriba, pero bueno, seguiremos hablando del tema. Y ahora un poco la parte que nos queda, que son unos 12 minutos, es para alguien que haya opinado que no está bien definido, o sea, el primer grupo, la existencia metodológica, la disciplina, si es coherente la visión o no, que haya un diálogo entre los que piensan que sí y los que no, y ver cómo construimos el avanzar en esa dirección. Y el otro siguiente diálogo sería ver si realmente este sí-no de Michel es un sí o es un no. Así que, ¿qué hablamos de lo primero? La definición. ¿Podemos avanzar más en, si yo voy a una empresa y hablo de data governance, van a entender lo mismo ellos que lo que yo hablo? ¿Esto, aquí todo el mundo entiende lo mismo por data governance o...? A ver, ¿qué opináis vosotros ya un poco más de... Bueno, yo diría que si metes la diapo de Dama, entendemos perfectamente qué es data governance. Eso. A ver, esta flor que ponemos aquí a la derecha en verde, como veis, es el data management en general. Y fijaos lo que hay en el medio, el data governance. O sea, según Dama, no existe data management sin data governance. Y yo pienso que esto es muy, muy importante. A nivel metodológico es estructurado, sí. Aparte del Dama Book, existe también el Data Governance Institute, existen toda una serie de organismos internacionales que están intentando definir, por ejemplo, los roles. ¿Qué es un Data Steward? ¿Qué tienes que hacer? Y esto siempre va a estar más y más con el proliferar de los CDO que veremos aquí en la próxima edición, será todo mucho más claro, pero allí estamos. Existe los expertos, y yo no me pongo en los expertos, lo tienen definido, pero hay que transmitir este concepto y hay que transmitir la cultura del dato a las empresas, y esto es un poco más complicado. Estuve con un compañero de la mesa, que no voy a decir quién es, en un viaje en Italia, y resulta que el más grande industria de mi país, porque yo soy italiano, no tiene un CDO.
Y esto a mí me llama mucho la atención. Y con esto me quedo. ¿Y se llama Luigi? No, se llama Luigi. ¿El compañero de viaje? Ah, puede ser, sí. Sí, a mí me gustaría aportar que hasta cierto punto el problema puede ser de foco. Cuando estamos hablando con el cliente, qué es lo que entiende, cuáles son sus prioridades. A nosotros lo que nos gusta es trabajar sobre casos de uso donde aplicar. Evidentemente, con eso probablemente dejemos algunas cosas fuera, pero nos permiten enfocar mucho mejor y establecer las prioridades. Gracias, Eduardo. Venga, pues me lanzo yo también un poco. O sea, yo, a ver, en general creo que hemos avanzado mucho. Nosotros cuando empezábamos a trabajar de esto y a hablar de data governance, joder, es que la verdad es que te miraban un poco en plan extraterrestre. Y ahora, pues fíjate, hay una mesa aquí de 4 personas, o sea, una mesa con 4 empresas que tampoco están en el mismo sector ni se dedican a hacer lo mismo, y más o menos el discurso está siendo muy, muy común. Entonces yo creo que ya está, por lo menos la línea de qué es esto y para qué sirve sí que está mucho más encaminada, y en ese sentido yo creo que bueno, aportará más cada vez. Yo, estando de acuerdo en que poco a poco nos vamos acercando a una definición común, todavía hay mucha polarización en el... Oye, data governance es un tema de tecnología, de metadatos, de gestión de datos, o es más un tema de organización, de montar la organización necesaria, los comités, los roles y las responsabilidades. Yo creo que poco a poco estamos llegando a un punto común, pero todavía hay mucha polarización en la visión, en el acercamiento. Por completar, yo diría que también es una cosa esencial para hablar de este data governance, pensar que la organización debería trabajar mucho más orientada a proceso que a silo, ¿no? Porque al final, si estamos hablando que todos los procesos, desde el propio GDPR, ciclo del dato, registro de actividades, finalidades, usos, datos, metadatos, etcétera, si los quiero compartir, los quiero virtualizar para el acceso a través de queries o a través de plataformas de virtualización de diferentes, digamos, fabricantes o colaboradores, si no trabajamos en esa línea en el gobierno y en la gestión del dato, difícilmente vamos a poder en silos trabajar con un gobierno real del dato. Sería casi imposible, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir evolucionando, lógicamente, lo que hay en el mercado, pero podemos contribuir todos poco a poco a que eso se vaya dando forma. La seguridad, la 27 o cualquier otra disciplina no empezó de cero perfecta. De hecho, ha habido evoluciones, ¿no? Pues en esto yo creo que nos pasará un poco lo mismo. Muy bien, pues yo casi dejaría la última pregunta para ver si hay alguna pregunta en la sala, porque además también tenemos una última más para Michelle en cosas, pero primero podríamos tomar una o 2 preguntas si son muy rápidas del público. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta que no se puede ir a casa sin que los expertos le contesten? Venga, no me seáis tímidos. Si estuviera de ese lado ya estaría yo preguntando. Maika, no. Muy bien. Hola, buenas tardes. Pues enlazando con la anterior mesa que tuvimos antes de la comida, en la que se hablaba de SAO IT, o sea, el cloud descontrolado y demás, ¿cómo se puede gobernar el dato si realmente no sabemos ni dónde está? Porque no sabemos lo que hay que está cociéndose fuera de nuestras empresas. Bueno, no sé, empiezo yo, por ejemplo. Venga. A ver, yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, pones el ejemplo del cloud, yo creo que simplemente aquí lo que hay que entender que es un cambio un poco de paradigma tecnológico, pero que al final lo tenemos que entender como nuestros sistemas. Hay muchas organizaciones que ya están trabajando en gobernar los entornos cloud. Incluso los entornos cloud ya ofrecen muchas más herramientas a través de APIs, a través de bases de datos que funcionan como servicio, y realmente han sido entornos que yo creo que ya han nacido pensando un poco en este gobierno de la información, no tanto como otras bases de datos más tradicionales, otros sistemas de almacenamiento más tradicionales. Entonces yo creo que ahí podemos estar tranquilos siempre que utilicemos las herramientas que están disponibles. Sobre el tema del Ghost AI, evidentemente esto se produce en el momento que la empresa es muy rígida a la hora de dejar
utilizar los datos. O sea, te estás cargando tus datos, sacas de tu sistema informativo, lo metes en una nube fuera y todo esto. Entonces, si no ya existe un instrumento interno para poderlo hacer o es complicado acceder a ellos, es normal que alguien que tiene una tarea pendiente y que quiere hacer un análisis, coja estos datos, los saque, lo ponga, bueno, no me gusta decir Power BI, pero Power BI porque es gratis, lo pone allí y claro, pero si la empresa ya está en un concepto de data driven, ya entiende que estos datos tienen que estar disponibles, si ya existe la governance, si ya existe una seguridad sobre estos datos, que la venta de la zona A solo la pueden ver los vendedores de la zona A y se pueden paragonar con la media nacional y no pueden ver la venta de la zona B. Si todo esto ya está hecho, entonces el GhostAI y todo esto lo que supone, o sea, que alguien coja su pequeño huertecito y se haga su mini proyecto y lo saque fuera del perímetro, va a ser más complicado. Entonces, cuanto más la empresa es rígida, cuanto más va a ser posible que haya GhostAI. Y muchas veces pasa, y yo lo he vivido en tema de Business Intelligence, que a mí me parece absurdo ir a un cliente grande y que te diga, no, pero esto no es para toda la compañía, esto es solo para el departamento de marketing. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué complicado? ¿Por qué complicado? Porque no existe una estructura dentro de esta grande compañía de los datos. Si existiera, probablemente sería ya posible virtualizar estos datos, sería ya posible hacer análisis, los científicos de datos ya tendrían acceso a los datos que tocan y nadie tendría que utilizar juguetitos de mamá Microsoft, que funciona muy bien entre otras cosas, para poder hacer sus análisis. Entonces yo pienso que, jolín, ya no existe la figura del director de sistemas, el reino, la tarifa, que estos son mis datos, nadie lo puede tocar. Todo esto ya no existe. Y si existe la hoja Excel, pues esto es preocupante, pero jolín, el paradigma ha cambiado. Vamos a ver cómo serán las empresas del futuro. Y allí un poco dónde está esto. Michel, necesitamos ir terminando y necesito que nos digas en un minuto y poco qué es esto de DAMA, el PMBOK y el GDI, así que tendrás que correr también otra vez. Sí, muy fácil. DAMA es una estructura internacional que se ocupa de hacer un estándar, bueno, es como si fuera una ANSI del data management. Yo personalmente pertenezco a DAMA Italia. Y el DMBOK es un libro guía que permite a los profesionales de data management orientarse, por ejemplo, en la gestión del MDM, en la gestión de los metadatos e incluso en la governance. Da unos parámetros. Existen unas certificaciones, exactamente como ISACA, existen unos capítulos en el mundo y eso es un poco DAMA. Y el DMBOK es un poco la Biblia del data management. Muy bien, muchas gracias. Yo, salvo que tengáis la necesidad imperiosa de añadir algo más, quería hacer un micro resumen de flashes que han corrido. ¿Alguien 20 segundos? Vale, voy con flashes, que podéis complementar vosotros. Me he quedado con cifra de ventas, cada uno dice una cosa diferente. Datos limpios, es una expresión curiosa, que los datos estén limpios y aseaditos, ¿no? Es el ciclo de vida del dato, muy importante. Pedro Pablo va siempre con ello y es esencial. La imagen de la terrible inmensa nave de piezas de coches que dices, ¿y dónde está el manguito del radiador? ¿Vale? Del bit a la decisión, es estupenda. Dice, ¿cuántos tenemos CDO este año y cuántos lo tendremos el año que viene? Ordeñar valor, ¿vale? Aquí hay una cosa que recordé, alguien que se dedica a los vehículos de uso compartido, que bueno, pues están evaluando que si tú pasas siempre con el vehículo delante del McDonald's, pues a lo mejor te pueden sacar un anuncio en el vehículo de, oye, aquí está el McDonald's. ¿Hasta dónde nos puede llevar esto juntado con el tema de la ética del uso de los datos? Los modelos de madurez. Yo creo que del debate es una ciencia que está siendo empujada y propugnada y definida, pero de ella a estar trasladada en el campo creo que todavía le queda recorrido para trasladarlo y ver congresos de CDOs como el que organiza Michel en Gandía, o en Alicante. Ya veremos dónde. Y bueno, pues que tenemos retos notables como cuidar nuestros activos que se nos escapan por las shadows ITs y las nubes.
que yo no he encontrado una respuesta muy clara de cómo lo combatimos por ahora con el data management, aparte de empoderar o darles el nivel adecuado a los CDOs y que contengan esa sangría descontrolada de las organizaciones. Y yo creo que terminamos en punto. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a los visitantes.